Buenos días. Estamos hoy con Santiago Rubin. Santiago Rubin, buenos días, que nos acompaña hoy en una charla que vamos a realizar a propósito de la definición de terrorismo. Santiago Rubin es licenciado en Sociología y doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor en Control Social del Comportamiento Delictivo en la Universidad Internacional de La Rioja, en el área de Criminología, y es coautor, junto con Daniel López Laboeiro, de un magnífico texto titulado Mensajeros del Miedo, las imágenes como agentes y reflejo del terrorismo, del año 2010. Santiago, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Giorgio. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Bueno, Santiago, con los alumnos en el tema hemos visto un poco, hemos tratado de exponerles muy brevemente, con la brevedad que nos impone el tamaño del tema, la problemática relativa a la definición de fenómenos criminales que suelen despertar mucha atención mediática y, por ende, cierta sensación de inseguridad en la población. Hemos visto muy brevemente cómo esto suele suceder en materia de terrorismo, aunque no solo en materia de terrorismo, y en materia de terrorismo y no solo en materia de terrorismo, eso implica cierta dificultad a la hora de trazar las líneas de las estrategias para hacer frente a los fenómenos. Si no sabemos contra qué luchar, difícil es trazar una estrategia, pero también generan ciertas instrumentalizaciones de cara a la utilización de las palabras. Si no sé muy bien de lo que estoy hablando, pero sé que la simple traída a colación de una palabra despierta cierta sensación de alarma, de preocupación o un sentimiento de rechazo en la población, tengo cierta tendencia a utilizarla cada vez que me conviene y entonces a calificar a mis amigos utilizando palabras como corrupción, terrorismo, crimen organizado. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas, Santiago? Pues absolutamente. Es decir, este es un problema que tiene que ver, que se produce en el ámbito académico, un ámbito teórico, científico, en el que intentamos acotar, clasificar, en el que intentamos analizar muy pormenorizadamente, señalando las similitudes y las diferencias entre fenómenos distintos, análogos, similares, a veces parecidos, pero intentamos clarificar esas diferencias, pero se produce también a nivel de, como has dicho tú, de políticas de seguridad, con el hecho de que determinadas ausencias de definición generan huecos en los códigos penales y, por lo tanto, hacen más difícil la persecución de determinadas figuras delictivas. En el Código Penal español, hasta hace muy poco, menos de 10 años, no incluíamos la radicalización violenta como un delito. Lo cual significaba que la actuación policial no podía ir por delante de la comisión de determinados delitos de terrorismo, determinada violencia unida al terrorismo y a procesos de radicalización, sino tenía que ir después. Es decir, era necesario que el autor cometiera esos actos delictivos para poder ser detenido, procesado, etcétera, etcétera. Y ahora, de repente, al incorporar esa figura, pues somos capaces de anticiparnos. No es necesaria la comisión de delitos, sino es en sí ya un delito ese proceso de radicalización violenta a partir de determinados signos, más allá de toda duda razonable. En el campo académico siempre ha habido una polémica grande en la definición de terrorismo, porque a lo largo de la historia ha etiquetado, ha servido para calificar una serie de expresiones distintas, muy diversas, muy diferentes, tanto respecto a los actores que lo cometían, respecto a quiénes eran sus víctimas, absolutamente en el modus operandi e incluso en las estrategias, las organizaciones, las formas en las que se expresaban. Y hemos tenido muchos problemas en esto y seguimos teniéndolo porque no existe una definición como tal canónica, cerrada, absolutamente perfecta, aceptada por toda la comunidad científica, sino tenemos definiciones tentativas. Es útil a este respecto, por ejemplo, me parece, utilizar esa clasificación de Reinares, de Fernando Reinares, de
uso estructural o coyuntural del terrorismo. Porque tenemos, por ejemplo, a lo largo de la historia podemos observarlo, por ejemplo, en procesos descolonizadores o en procesos de reivindicaciones nacionalistas por partidos políticos legítimos y no violentos, que de repente en algunos momentos han instrumentalizado determinadas formas de violencia como una forma de conseguir esos objetivos políticos, por ejemplo, esa independencia nacional. Pero no eran organizaciones terroristas, simplemente utilizaron estrategias, utilizaron movilizaciones, utilizaron, por ejemplo, determinada violencia más o menos cruenta, solo con víctimas materiales o con víctimas personales, es decir, daño de vidas humanas, pero lo abandonaron en el momento en el que consiguieron sus objetivos. Frente a esto, tenemos organizaciones delictivas, organizaciones terroristas, que hacen un uso estructural, es decir, su forma de actuación, su modus operandi es la violencia. Para la consecución, desde luego, de determinados objetivos preconcebidos de antemano, es decir, calculados y racionalizados, y por eso adaptamos nuestra acción violenta a esa consecución. Pero es distinto, es decir, tenemos dos formas distintas. Y como bien decías, como bien señalabas, este es un problema grave, porque si de repente incluimos de una forma ideologizada, por ejemplo, o politizada una definición del terrorismo, al final acabamos criminalizando, acabamos generando una imagen negativa, una mala imagen de determinadas actitudes, movilizaciones, determinadas demandas, determinadas luchas políticas que no tienen nada que ver con el terrorismo. Lo hemos visto recientemente en gobiernos de América Latina que han calificado de terroristas determinadas movilizaciones estudiantiles, por ejemplo, o indígenas, y que han intentado enfrentarse a ellas como si fueran penalmente, como si fueran actos de terrorismo, sin conseguirlo en muchos casos, porque no son expresiones de terrorismo. Y, Santiago, algunos ejemplos a lo largo de la historia de organizaciones que o de uso de la definición de terrorismo aplicado a determinadas organizaciones concretas que tú crees que pueden ayudarnos a esclarecer un poco el nudo de la cuestión. Pues en este cauce o en este ámbito que decimos de una falta de definición coherente, sí hay una serie de características que son sine qua non para hablar de terrorismo o no, es decir, el uso de una violencia ilegítima. Ya, como decimos, tenga una búsqueda de acabar con vidas humanas o simplemente generar daños materiales. Pero además un uso de la violencia que lo que quiere generar es un mayor número de víctimas, no solo las víctimas concretas de sus acciones, sino generando en el conjunto de la población determinado miedo, una sensación de amenaza, una sensación de que el statu quo, el estado de las cosas está puesto en duda, sufre una determinada crisis y quizás puede ser modificado, aniquilado, cambiado. Todas las organizaciones terroristas persiguen objetivos políticos y estos objetivos políticos son anteriores a la organización terrorista. Es decir, a partir de una determinada doctrina, a partir de una determinada forma de ver el mundo, a partir de una determinada ideología e identificados estos objetivos políticos, las organizaciones plantean su modus operandi. Plantean cómo van a afrontar ese uso de la violencia, quiénes van a ser sus víctimas, cómo van a trabajar, organizan, gestionan sus recursos. En este sentido, por ejemplo, tenemos ejemplos paradigmáticos. Tenemos una organización surgida de una lucha con un trasfondo nacionalista del republicanismo irlandés, que viene de antiguo, del siglo XVII y XVIII, instrumentalizada en el IRA, en el ejército republicano irlandés, en el cambio, pero sobre todo en el comienzo del siglo XX, tras la guerra civil irlandesa en 1921. Pese a las escisiones, con todos los cambios, con todos los problemas internos de la organización, con sus facciones enfrentadas, el IRA fue siempre una organización terrorista, con unos intereses políticos, con unos objetivos políticos clarísimos. La independencia irlandesa, la generación de una república totalmente independiente y autónoma del Reino Unido, de la corona británica. Sin embargo, a lo largo de este proceso, debilitado por la acción policial en su contra, debilitado por esas facciones, el IRA cesó en su lucha armada y se reconvirtió en un partido político, el Sinn Féin, utilizando los cánones
legítimos para conseguir esos mismos objetivos políticos que no han cambiado, son los mismos. Lo único que se ha modificado es la forma, el camino en el que se pretende conseguir esos objetivos. No podríamos de ninguna forma denominar hoy en día al Sinn Féin como una organización terrorista, pese a que sus objetivos coincidan prácticamente con los que tenía el IRA, pese a que muchos de los miembros del Sinn Féin hayan pertenecido en el pasado al IRA. Tenemos este problema, es decir, si identificamos al Sinn Féin como algo ilegítimo, como algo criminalizable, como un partido terrorista, estamos combatiendo ideológicamente, pero más allá de lo razonable, a una organización política totalmente legítima. ¿Y si acercamos esto a España, Santiago? Tenemos ejemplos, desde luego lo vemos, es un tema candente, es un tema muy polémico porque suele suscitar una enorme polémica desde el mismo origen de esta falta de definición. Lo tenemos con el caso del independentismo catalán, lo tenemos con los acontecimientos post-1 de octubre, con, por ejemplo, los CDR, su movilización a menudo violenta, pero no sabemos cuánto de organizada, no sabemos si de repente es una suma de individuos que deciden comportarse de forma más o menos violenta, pero sin una estructura y sin una organización, sino que deciden de motu propio hacerlo. Lo que investigamos ahora mismo es si de repente hay una organización, si de repente hay una movilización más allá de lo que podrías poner un levón en la psicología de la masa, más allá de que la suma de un montón de individuos en ese acto genere una respuesta unitaria que pueda llevar a la violencia, sino si hay una intencionalidad en esa movilización que tenga que ver con la violencia. Lo vemos con la detención y con el proceso de determinados miembros de CDRs acusados de actos de terrorismo, de construcción de algunos pequeños artefactos explosivos, de sabotaje a determinadas instituciones estatales, nacionales, etcétera. Y tiene su polémica, lo vemos en los medios todos los días, la polémica que genera. El caso estará en ser capaces de probar con la definición que tiene nuestro Código Penal de terrorismo, si esos actos se cuadran, tienen que ver con esa definición y cómo la recoge el Código Penal, y por lo tanto aplicaremos la sanción. Y veremos hasta dónde llegan esas ¿cómo decirlo?, esas culpas. Hacia dónde suben, si suben solamente a esos CDRs o si tienen que ver, que es el trasfondo del asunto, si eran actos auspiciados, sponsorizados u organizados por las instituciones estatales catalanas, es decir, si se trataba en cierta manera de una forma de terrorismo de Estado, de una forma un poco nueva de terrorismo de Estado, porque sería a partir de un Estado autonómico en contra del Estado central. Pero quizás puede ser una forma de terrorismo subrogado o sponsorizado. Santiago, me vas a perdonar que me salga un poco del guión, pero no me resisto a hacerte esta pregunta. Y como sé que eres un experto del tema, en el tema 1, que los alumnos acaban de ver, hemos hecho una breve referencia a la tensión permanente que existe entre seguridad y libertad. Y en el próximo de la asignatura incluso veremos cómo existe cierta tendencia al alarmismo más o menos provocado que termina haciendo pender la balanza muchas veces más hacia la seguridad, olvidando un poco el otro término de la cuestión. Yo lo que quería preguntarte es si tú crees que la aproximación de los medios al fenómeno terrorista, incluso desde el punto de vista audiovisual, de alguna manera contribuye a la generación de esta alarma y, por tanto, influye en la balanza. Este es un tema interesantísimo, porque uno de los objetivos del terrorismo es su comunicación. Es decir, los terroristas quieren llevar su mensaje a partir de la acción violenta, es decir, de todo el miedo, de toda la amenaza generada con la acción violenta, quieren comunicar, quieren llevar sus objetivos, su doctrina, sus metas, quieren llevarlos a través de los medios al conjunto de la población. Quieren hacer llegar su mensaje lo máximo posible. Por eso, de repente, en una expresión histórica del terrorismo, como fue el terrorismo, la oleada anarquista,
se habló de propaganda por el hecho. ¿Qué mejor propaganda que el propio hecho violento? Si de repente a lo que nuestro target, nuestras víctimas son, como en ese caso, jefes del Estado, reyes o máximos mandatarios, zares, etcétera, y si lo promocionamos, es decir, si generamos estas acciones en celebraciones, en actos públicos, generando descontrol, muerte, caos, etcétera, llevamos nuestro mensaje a la ciudadanía completa. Entonces, todas las organizaciones terroristas quieren aparecer en los medios, quieren que la ciudadanía las conozca, quieren hacerse ver, quieren hacerse conocer. Entonces, es súper importante que los medios trabajen de forma responsable, la manera en la que le dan un tratamiento informativo a las noticias de terrorismo, porque a la contra pueden acabar haciéndoles parte de su trabajo a las organizaciones terroristas. Pueden darles esa cobertura mediática, pueden darles esa promoción, esa propaganda, coayudándoles a conseguir sus objetivos, en vez de lo contrario, en vez de generar, por ejemplo, determinados relatos, determinadas narrativas o contranarrativas que lo que expongan sea la ilegitimidad o la falsedad de el punto de vista, de la doctrina o de la forma de ver o comprender el mundo de esas organizaciones. Es decir, desde luego los medios tienen que generar una forma de tratar las noticias de terrorismo como otras noticias en torno, por ejemplo, a hechos delictivos, muy responsable, y debería haber una ética de la representación. Algunos medios lo tienen, algunos medios han generado libros blancos sobre cómo trabajar las noticias específicamente de terrorismo. Pienso BBC, pienso algunos medios, CNN, etcétera, tradicionalmente muy significados por un determinado tratamiento de las noticias sensibles, han trabajado esto. Muy interesante eso que cuenta, Santiago. Volviendo por un momento al tema de la falta de definición de terrorismo, tanto a nivel internacional como en algunos casos a nivel nacional, una de las reacciones o las sensaciones que una de las reacciones a una falta de categorización cierta de lo que es terrorismo y lo que no, es reaccionar con listas, ¿verdad? Claro, una de las formas en la que los estados han enfocado la lucha contra el terrorismo ha sido generar, dado esta ausencia de definición, esta dificultad de clasificar a un montón de organizaciones que pueden utilizar la violencia, pero que no por ello han de ser decididamente terroristas, han generado sus clasificaciones. La más famosa, o una de las más famosas, es el Foreign Terrorist Organization de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que no está exenta de polémica a su vez, por las organizaciones que incluye o ha incluido en el pasado y por la misma forma en la que se plantea el hacerlo. La oficina del Coordinador para el Contraterrorismo presenta un informe, se lo presenta a la Secretaría de Estado, que como digo es quien avala ese listado. La Secretaría de Estado, a su vez, lo presenta al Congreso y con un determinado quórum decide incluir o no en la lista esas organizaciones. Pero para hacerlo, los Estados Unidos tienen dos principales criterios de admisión. Uno, deben tratarse de organizaciones extranjeras, es decir, con base o con un surgimiento, aunque en este mundo global nuestro y con esta forma de amenaza global cada vez es más difícil señalar cuál es la base geográfica de una organización, pero ser extranjera la primera, y dos, haber cometido actividades terroristas en suelo norteamericano. Es decir, que estén reguladas por la INA, Immigration and Nationality Act del 65, en concreto por la sección 219. En este sentido, habiendo atacado contra intereses norteamericanos, no necesariamente en suelo americano, en embajadas, etcétera, lo vimos a principios de los 90, por ejemplo, en el ataque a la embajada a Somalia, se incluyen estas organizaciones en el listado, teniendo en cuenta o considerándolas que sus actividades pues, son una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad norteamericana, y como digo, tanto en suelo norteamericano como fuera de
de los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Pues que como está generada, como decimos, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el pasado se ha incluido a una serie de organizaciones sobre las que no cabía duda razonable alguna de su actividad terrorista, pero no se ha incluido a otras. O bien porque Estados Unidos no era su víctima, o bien directamente porque la actividad de estas organizaciones favorecía en determinado sentido a los Estados Unidos. Pongo el ejemplo, por ejemplo, en los años 80 de la Contra en Nicaragua. No dudamos que la Contra, desde luego, ejercía una actividad de terror y de violencia absolutamente ilegítima en su lucha contra el sandinismo, auspiciada por los Estados Unidos y apoyada por los Estados Unidos, y esta organización no apareció en ese listado, siendo indudable su clasificación como organización terrorista. Tenemos la no inclusión de determinadas organizaciones que no han tenido ningún contacto, ningún ataque, que no han victimizado a los Estados Unidos, y por lo tanto los Estados Unidos no las consideran como una amenaza para su soberanía, para su vida política, y no las incluyen. Y sin embargo tenemos, por el contrario, determinadas organizaciones que son incluidas en ese listado de organizaciones terroristas y sobre las que hay dudas razonables. Hemos tenido en el pasado, se han visto muchos problemas en este sentido, por ejemplo, con organizaciones que estaban en la lista de la Secretaría de Estado, pero que algunos gobiernos latinoamericanos, Ecuador, Venezuela, etcétera, no consideraban como Colombia y tal, no consideraban como organizaciones terroristas. Grupos insurgentes, armados, etcétera, grupos que tenían que ver con determinada lucha nacionalista, que incluso los determinados países de sus entornos no consideran como organizaciones terroristas, pero que Estados Unidos de repente sí las consideraba. Con lo cual, como vemos, pese a estas listas, y cada estado tiene listas parecidas, es decir, la de Estados Unidos es la más, porque ostenta la hegemonía mundial, es la más conocida, pero existen otras. Pero todos los estados tienen sus listas y tienen sus luces y sombras. Y esto no deja de generar polémica, al revés, sigue generando polémica en torno a qué se considera y qué no se considera organización terrorista en cada momento. Muy interesante, además, muy puntual, incluso la referencia a los contras y a Nicaragua. Como veremos más adelante en el temario, se judicializó en el caso Nicaragua contra Estados Unidos, y lo estudiaremos más adelante como ejemplo, y luego veremos cómo el fallo de la Corte precisamente analizó en qué casos un ataque terrorista puede equipararse a un ataque armado y, por tanto, dar lugar a legítima defensa. Y veremos cómo este fallo de la Corte se puede oponer a la misma interpretación de la legítima defensa que hace después Estados Unidos para justificar su acción en Afganistán y en Irak. De todas maneras, Santiago, ha sido todo muy interesante. Yo te agradezco mucho tu intervención. Creo que los alumnos lo van a agradecer también muchísimo. Y por mi parte, eso es todo. Si tengo que añadir, se te debería hacerlo, y si no, muchísimas gracias. Pues simplemente una ligera consideración, que es: en ninguna de esas listas, por ejemplo, figurará nunca jamás ningún acto terrorista promovido por el propio Estado que hace la clasificación. No habrá ninguna muestra de terrorismo de Estado, no habrá ninguna muestra de terrorismo sufragado o apoyado estratégicamente, financiado por Estados, no aparecerán. Y de repente, no podemos eliminar, no podemos descontar esa parte, porque ocupa una parte del espectro de expresiones de terrorismo. Desde luego, históricamente lo ha ocupado, pero hoy en día seguimos teniendo dudas razonables de que hay determinados estados que no sé si lo avalan, pero al menos lo apoyan o lo sufragan, aunque solo sea para ver sus territorios libres de acciones terroristas. Lo apoyan en cierta manera. Lo que además da pie a reflexionar sobre un tema que creo que es bastante actual aquí en España, que es que, a fin de cuentas, como bien has dicho, quien avala, quien tiene la última palabra sobre la confección de la lista es un órgano político. Claro. El Poder Ejecutivo. Y entonces, cuando calificaciones jurídicas son decididas por órgano del Poder Ejecutivo, pues naturalmente
como bien has dicho, el puro interés del gobierno de turno influye sobre la calificación jurídica resultante. Podemos dar un ejemplo totalmente reciente, o sea, de estas semanas atrás, en la carrera política por la presidencia de los Estados Unidos. El presidente Trump ha descalificado a lo largo de su mitin Antifas como un movimiento terrorista y lo ha calificado criminal, delictivo, terrorista, pero a la misma vez se ha visto apoyado en muchas ciudades por milicias armadas, milicias urbanas. No sabemos en qué grado organizadas, no sabemos en qué lado o en qué manera, en qué proporción conectadas unas con otras, que se han ofrecido para mantener el control social en colaboración con las fuerzas policiales, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sin tener la legitimidad para ello, puesto que son organizaciones paramilitares no estatales que han ejercido, lo hemos visto, la violencia con tiroteos, incluso con algunos asesinatos, y en cambio el presidente ha saludado la ayuda de estos grupos, los ha denominado de patrióticos e incluso hemos visto en un resbalón político severo a un par de alcaldes, a un par de sheriffs, darles las gracias en mítines públicos, en actos públicos a estas milicias, siendo una fuerza de carácter, como decimos, totalmente ilegítimo, es decir, careciendo de la autoritas para poder ejercer cualquier tipo de violencia. Es decir, claramente esas milicias tienen una intención de generar miedo, es decir, de desmovilizar a determinados sujetos que en los cauces normales y democráticos están protestando Black Matter Lives y otras causas, y sería razonable poder intentar definir a esas milicias como organizaciones terroristas o paraterroristas, en cierto sentido. Y es paradigmático, resulta contradictorio, un poco extraño, que instituciones públicas, el presidente, pero otros cargos electos, estén defendiendo públicamente a esas organizaciones. Claro, totalmente. Y claro, las repercusiones naturalmente son poderosas cuando además las apreciaciones de, digamos, políticos de este calibre terminan teniendo repercusiones jurídicas evidentes, ¿no? Como confección de la lista, ¿no? Claro. Por cierto, que se me ha olvidado, pero conviene que no terminemos la entrevista sin decirlo, Santiago Rubin también es coordinador del máster sobre terrorismo de la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Nos cuentas un poco de qué va el máster, Santiago? El máster es una especialización académica en torno al fenómeno del terrorismo, sobre todo en torno a sus expresiones más contemporáneas. Pienso en las dos últimas décadas del siglo XX y ya en el siglo XXI. Hay una revisión ligeramente histórica porque hay algunas asignaturas, historia e ideología del terrorismo contemporáneo, actores y escenarios, del terrorismo global, etcétera, que repasan un poquito más allá de digamos, los años 80, los años 90 del siglo XX, pero sobre todo analiza los escenarios actuales. Esta cuarta oleada, esta nueva forma de terrorismo global, como digo, ya no tan anclada en una zona geográfica, sino que lucha en un mundo global muy amplio, que se ha incorporado o ha incorporado su lucha en Internet, en un mundo virtual, que de repente ha generado la noción de que su acción, no solo su acción, su zona de interés no es ya, como sucedía hasta hace unas 3 o 4 décadas, una zona muy específica, sino que el terrorismo en el fondo es un asunto de agenda global, ¿vale? Y pretende ser, como digo, una especialización académica en el sentido de que la mayor parte de nuestros alumnos pertenecen a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, ya son profesionales de la seguridad, muchos de ellos con una experiencia muy alta, la mayor parte de ellos con puestos muy altos en la jerarquía de esos cuerpos, pero significa, más allá de su actividad diaria, más allá de su expertise o de su background profesional, una especialización teórica amplia. Y sobre todo, también, finalmente, con el TFM, una especialización en labores de investigación, puesto que muchos de ellos han hecho
han hecho investigación en el sentido policial, es decir, más bien dossier, etcétera, y esto es un nuevo formato, un formato académico, un formato científico. Y es todo un reto, para muchos de ellos es todo un reto. Y pretende en ese sentido simplemente mejorar un poco su desempeño, es decir, hacerles más fácil, darles más herramientas para poder desempeñar su actividad profesional día a día, y dos, les da la posibilidad también de optimizar determinados conocimientos que tienen, sistematizándolos en un corpus teórico, conceptual más amplio, académico más amplio. Con lo cual, es muy interesante, incluso para aquellos alumnos que estarán viendo esta presentación y que son miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tenemos también muchos exalumnos de criminología, tenemos estudiantes que se han licenciado en criminología, evidentemente son colaterales, son estudios muy relacionados y es un poco lo mismo. Para ellos supone de repente especializarse específicamente en terrorismo frente a otros tipos delictivos. Fenomenal, Santiago. Oye, yo creo que ha estado genial. Creo que los alumnos van a estar encantados. Yo te doy las gracias, Santiago, y nada más. Muchísimas gracias por tu disponibilidad. Muchísimas gracias a ti, Giorgio, y un saludo a todos.